Café Jurídico, episodio 127, edición de verano. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy miércoles 7 de julio, San Fermín. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia de la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Bueno, pues como muchos ya sabéis por las redes sociales, llevamos varios días de aquí para allá grabando distintos podcasts. Y bueno, ya contaremos más adelante en qué consiste todo esto que estamos haciendo y cuándo van a ser publicados y demás. De momento, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Virginia para el análisis de doctrina y jurisprudencia que normalmente hacemos a primeros de cada mes. Bienvenida, Virginia. Muy buenas tardes, Juanma. Un placer volver a visitar tu café jurídico. A lo largo de este mes he recopilado unas cuantas sentencias que creo que les serán de utilidad a nuestros oyentes. Son 4 y tocan el derecho civil, laboral, militar y penal. Además, la sentencia del área laboral es bastante interesante y actual, ya que estudia la perspectiva de género y da visibilidad a las estadísticas que existen sobre las pensiones no contributivas en nuestro país. ¡Fenomenal! Pues adelante con ellas, Virginia. Muchas gracias, Juanma. Para comenzar, en Derecho Civil destacamos la sentencia del Tribunal Supremo 402/2021 de fecha de 14 de junio, que trata la posible intromisión en el derecho al honor de una mujer que luchaba por la custodia de sus nietos y en cuyos escritos de contestación de fijación de régimen de visitas para la abuela por parte de sus hijas y sus yernos se incluían expresiones tales como que la actora tenía serios problemas con el alcohol, carácter y personalidad conflictiva, que padece de episodios conflictivos cuando está bajo la influencia del alcohol o en estado psíquicamente inestable, personalidad conflictiva, vida inestable, insultos, enfrentamientos con los vecinos, varias parejas sentimentales, consumo de alcohol y droga y vida libertina, que considera constitutivos de una intromisión ilegítima en su derecho al honor, al amparo del artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo. Es bastante interesante porque ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión, el derecho de defensa y el derecho al honor en los escritos que se presentan en los juzgados? Eso es, Juanma. El Tribunal Supremo lo delimita en esta sentencia, como más adelante veremos. Y lo que también me parece interesante es conocer quién es el responsable de lo que se dice en esos escritos a los que te refieres. En este caso, la sentencia de primera instancia determina la falta de legitimación pasiva de los codemandados al no ser estos los autores de los escritos que contienen las expresiones controvertidas, y además considera que tales expresiones, al estar contenidas en escritos presentados en distintos procedimientos judiciales, deben encuadrarse dentro de los límites admisibles del derecho de defensa, por lo que desestimó la demanda. Por otro lado, la sentencia de segunda instancia estima el recurso de apelación interpuesto y admite la legitimación pasiva de los demandados con el razonamiento de que los escritos litigiosos no han sido redactados por los apelados, sino por los letrados que asumieron sus respectivas defensas en los distintos procedimientos judiciales, por lo que en principio serían estos los titulares de la relación jurídica objeto del proceso como autores materiales de dichos escritos, según el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, los letrados recaban información de sus clientes para poder establecer una estrategia en defensa de sus derechos y, en base a la misma, elaboran sus escritos judiciales, por lo que no cabe negar la legitimación pasiva a los codemandados, ya que asumen el contenido de dichos escritos y facilitan la información precisa para redactarlos. Al entrar en el fondo de la controversia, se consideró que la contextualización de las expresiones proferidas en un proceso judicial sin trascendencia extraprocesal son carácter instrumental con respecto a la finalidad pretendida de fijación de un régimen de visitas y sin exteriorizar otras frases o expresiones que pudieran considerarse como manifestación de un inexistente derecho al insulto
determinan que la demanda no pudiera ser acogida. Efectivamente, los letrados nos encargamos de elaborar los escritos para la correcta defensa de nuestros clientes. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Pues respondiendo a tu anterior pregunta, el Tribunal Supremo dice en concreto en esta sentencia que esta sala ha señalado por su parte en el mismo sentido que la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de la defensa ha de ser amparada cuando se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar la debida tutela en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y no ha de serlo cuando se utilizan, y menos aún con interpretación y reiteración, expresiones ofensivas desconectadas de la defensa de su cliente. Desde la perspectiva expuesta, la sentencia 447/2015 de 3 de septiembre apreció la inexistencia de intromisión ilegítima en el honor, ponderando que las expresiones enjuiciadas no tenían nada que ver con el recto ejercicio del legítimo derecho de defensa, ni podían ser consideradas como conducentes a la satisfacción del mismo por tratarse más bien de expresiones inadecuadas e innecesarias, siendo constitutivas de un desahogo inadmisible en el seno de cualquier proceso, por lo que no encuentran justificación funcional alguna. Más recientemente, la sentencia 381/2020 de 30 de junio ha declarado la existencia de intromisión ilegítima en el honor al apreciar ofensas gratuitas y no afirmaciones y juicios instrumentales ordenados a la argumentación necesaria para impetrar la debida tutela en el ejercicio de sus derechos e intereses. Por el contrario, la sentencia 542/2015 de 30 de septiembre consideró acertado el juicio de ponderación del tribunal sentenciador al declarar la existencia de intromisión ilegítima porque los escritos del abogado demandado no contenían expresiones injustificadas que pudieran considerarse insultantes, sino que tenían por objeto cumplir la función de defensa de su cliente. Queda por tanto claro que siempre que nos movamos dentro del derecho de defensa y las afirmaciones que contengan los escritos sean adecuadas y necesarias, estaremos actuando conforme a derecho. Bien. Así es, por lo que en este caso concreto el Tribunal Supremo dice en su sentencia que nos hallamos ante un procedimiento civil de derecho de familia en el que las expresiones proferidas se movieron en el exclusivo ámbito forense, las cuales se encontraban íntimamente ligadas con la decisión de la cuestión controvertida, al constituir un elemento de necesaria ponderación judicial para la decisión sobre la fijación de un régimen de visitas de la abuela con sus nietos, en el que es preciso valorar el interés y beneficio de los menores. En el contexto expuesto, las afirmaciones formuladas en la contestación a la demanda no eran necesarias o gratuitas, aunque su utilización pudiera molestar, inquietar o disgustar a la demandante, sino que se encontraban amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de defensa, que no pueden admitir obstáculos ni ser degradados en su legítimo ejercicio cuando sus límites no han sido sobrepasados según resulta del conjunto argumental antes expuesto, por todo lo cual el recurso de casación interpuesto debe ser desestimado. Muy interesante. ¿Y ahora con qué continuamos? Seguimos con el ámbito laboral y destacamos la sentencia 250/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que estima el recurso de una mujer que solicitó pensión no contributiva por jubilación, pero que le fue denegada por superar el límite que establece la Ley General de la Seguridad Social. Para ponernos en antecedentes y de lo que se deduce del articulado de la sentencia en cuestión, se trata de una señora de avanzada edad a la que tras el divorcio le correspondía una pensión compensatoria que no le es abonada en su totalidad, pero que no ejecuta por las circunstancias excepcionales en las que se encuentra. Pues tal y como dice la sentencia, no se trata de un crédito cualquiera, sino de una pensión compensatoria de un divorcio de personas de avanzada edad que conviven en el mismo edificio, repartiendo la vivienda cada uno en un piso, la actora en el inferior y su excónyuge en el superior, por lo que nos puede dar una idea, según la recurrente, de la situación y las circunstancias de proximidad por las que no se ha interesado la ejecución del convenio regulador de separación. El TSJ, tras analizar la legislación y jurisprudencia aplicable al caso, determina que
Las pensiones de jubilación no contributivas tienen un impacto de género desproporcionado. Ello es así a tenor de los datos contenidos en la web del INS, del que se extraen los siguientes datos en cuanto a los porcentajes desagregados por sexos en el cobro de las pensiones de jubilación no contributivas. A nivel estatal, en diciembre de 2020, el 74,43% de las pensiones de jubilación no contributivas eran percibidas por mujeres, frente al 25,57% percibidas por varones. Detectado el impacto de género en esta modalidad de pensiones, debemos integrar la perspectiva de género en el análisis del debate jurídico para evitar interpretaciones rigoristas que puedan limitar el acceso a las pensiones del sector femenino de la población, afectado por una brecha de pensiones que, según los datos aportados en marzo de 2019 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, asciende al 35%. Los anteriores datos evidencian que una decisión mecánica o ausente de integración de los principios que rigen la interpretación de los derechos humanos de las mujeres nos puede conducir a una decisión discriminatoria y contraria a la obligación de actuar institucionalmente con la diligencia debida que debe regir las decisiones judiciales con impacto desproporcionado adverso en las mujeres. Ello es así a tenor de lo previsto en el artículo 1, el artículo 10, el artículo 9 punto segundo, artículo 14 y artículo 96 primero de la Constitución Española, en relación con los artículos 4 y 15 y en relación al artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Los artículos 2.c apartado D y apartado E, artículo 11.1 del Convenio para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, y en relación con el apartado 2. Punto 15, letra G de la Recomendación General número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y que resumidamente se traduce en 3 obligaciones concretas. La primera, respetar las obligaciones internacionales sin incurrir en estereotipación. La segunda, proteger los derechos humanos de las mujeres en todos los contextos. Y tercero, cumplir con los estándares internacionales que exigen a los poderes públicos de los estados signatarios para lograr la igualdad de resultado entre mujeres y hombres mediante decisiones que integren la perspectiva de género. ¿Qué determina el Tribunal Superior de Justicia en este caso? Termina el TSJ sentenciando que, en primer lugar, debemos destacar que la pensión solicitada es una prestación económica que se reconoce a las personas que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia y en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones de nivel contributivo. También dice que la pensión compensatoria a la que tiene derecho la actora procede de un procedimiento judicial contencioso en el que finalmente fue condenado su ex esposo a abonar a la actora ciertas cantidades mensuales en el año 2018, que ascendían a 300 euros mensuales hasta el mes de mayo y de 450 euros mensuales a partir de mayo de 2018 y hasta agosto de 2025. También dice la sentencia que el género hace referencia a la dicotomía sexual impuesta socialmente a través de los roles o estereotipos. Es la forma en la que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes y roles que conciernen al hombre y a la mujer. Los dualismos descritos también penetran en las relaciones de pareja o expareja entre mujeres y hombres, pues se ven traspasadas por los estereotipos sexistas, por lo que los hombres son socializados para la autoridad, el mando y el poder, y las mujeres para la sumisión y la dependencia. Estos roles sociales que devalúan a las mujeres se transmiten cognitivamente mediante la educación social, colocando a las mujeres en una posición de inferioridad, debilidad y dependencia sumisa respecto a sus parejas o exparejas. Termina la sentencia diciendo que las anteriores circunstancias sociales, culturales y cognitivas deben evaluarse y ponderarse
en la interpretación que debe hacerse en el caso que nos ocupa del requisito jurisprudencial de la diligencia necesaria para conseguir la pensión compensatoria. Porque no podemos tratar igual situaciones que son de origen desiguales porque se genera mayor desigualdad. En este caso no podemos exigir a la ex esposa que ha logrado una pensión compensatoria tras un divorcio contencioso la misma diligencia que podríamos exigir a las partes en un proceso judicial distinto, porque las partes, cónyuges hombre y mujer, no son socialmente iguales. Y ahí la necesidad de integrar la perspectiva de género correctora del derecho en su aplicación e interpretación proyectada al caso. Esta sentencia ha sido muy interesante. ¿Qué nos trae en el área militar? Destacamos la sentencia 52/2021 del Tribunal Supremo de fecha de 1 de junio que estima el recurso de casación planteado por una Guardia Civil contra la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial III de fecha de 30 de septiembre de 2020 por la que se le condenó a la pena de 3 meses y un día de prisión con las accesorias de suspensión militar de empleo e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena como actora responsable de un delito de abandono de destino previsto y penado en el artículo 56 del Código Penal Militar. En este caso, la parte recurrente delimita en 3 motivos sus alegaciones. Concretamente son la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, el error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos que demuestran la equivocación del tribunal y la infracción de ley por indebida aplicación del artículo 56 del Código Penal Militar en el que se tipifica el delito de abandono de destino por ausencia de dolo en la conducta de la recurrente. En concreto, se alega que el Tribunal Militar Territorial no ha valorado ni la certificación expedida por el comandante de Sanidad del Servicio de Asistencia Sanitaria de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, en la que se certifica que la Guardia Civil recurrente, tras un largo historial de bajas encadenadas que se inició en el mes de marzo de 2009, se encontraba aún de baja habiendo sido esta ininterrumpida desde el 4 de julio de 2017 hasta la fecha de la certificación, el 11 de diciembre de 2019. Ni el informe del alférez comandante del puesto de Almoradí en Alicante en fecha de 8 de marzo de 2019, en el que consta que, pese a no haber encontrado en 2 ocasiones a la recurrente en su domicilio sito en la citada localidad en el que estaba autorizada a residir, tras entrevistar a una vecina del mismo inmueble se pudo confirmar que, en efecto, aquella sí residía en referido inmueble. ¿Qué dice el Tribunal Supremo al respecto? Pues el Tribunal Supremo afirma en su sentencia que reiteradamente venimos recordando, y cita las sentencias a las que se refiere, que la viabilidad de la vía de impugnación casacional utilizada, que es la error facti, dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación o ampliación de los hechos que se dan por probados en la sentencia de instancia, se encuentra supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Que el error se funde en una verdadera prueba documental y no en cualquier otra. La razón de tal exclusión radica principalmente en que las pruebas personales, como la testifical y la de confesión, están sujetas a la valoración del tribunal, que con inmediación las percibe. B. Que dicho documento evidencie el error de algún dato o elemento fáctico de la sentencia por su propio y litero suficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o argumentaciones complejas. Del documento designado debe resultar bien un dato fáctico contrario al reflejado por el juzgador en el hecho probado, bien un hecho no incluido en la declaración fáctica. C. Que el documento no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba. Si así ocurriera, corresponde al tribunal de instancia apreciar y valorar la prueba y formar libremente su convicción en los términos resultantes de la normativa procesal. Finalmente, que el error acreditado documentalmente sea relevante a los efectos de modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, es decir, que el documento designado que acredita un hecho en los términos señalados debe tener relevancia en la subsunción en el sentido de tener virtualidad para modificar la calificación jurídica de los hechos y por ello el fallo de la sentencia. En definitiva, tal y como señalamos en nuestra sentencia de 24 de junio de 2015,
solicitada por el recurrente, esta vía casacional viene dirigida a conseguir la modificación de los hechos que se den por probados en la sentencia de instancia, añadiendo o suprimiendo aquello que erróneamente se ha dejado de consignar o se ha establecido en tales hechos, siempre que la parte acredite dicho error en la forma exigida. Continúa la sentencia diciendo que puede ya anticiparse que los citados requisitos se cumplen en efecto en la certificación expedida por el comandante de Sanidad del Servicio de Asistencia Sanitaria de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, señalado por la recurrente, pues de esta se extrae un dato que consta debidamente documentado, resulta relevante y no ha sido incluido en el relato fáctico que nos ofrece el tribunal sentenciador, cuando debió hacerse constar en el mismo, pues dicho oficial certificó que en el lapso temporal que el tribunal de instancia ha considerado que la recurrente estuvo en ignorado paradero y fuera de todo control militar, ésta se encontraba de baja médica, continuando aún en dicha situación de baja en el momento de emitirse la citada certificación. También se cumplen los anotados requisitos jurisprudenciales en el informe emitido por el alférez comandante de puesto de Almoradí, Alicante, pues de este se extrae igualmente un dato que consta debidamente documentado, resulta relevante y no ha sido incluido en el relato fáctico que nos ofrece el tribunal sentenciador, cuando debió hacerse constar en el mismo, como es que la recurrente se encontraba perfectamente localizada precisamente en el domicilio en el que había sido autorizada a residir con motivo de su baja médica. Ambos documentos debieron haberse valorado al calificar jurídicamente los hechos, por resultar trascendentes a la hora de realizar el ejercicio de subsunción de la conducta enjuiciada en el tipo penal del que se acusaba la recurrente y por el que ha sido condenada. Los datos omitidos consistentes, insistimos en ello, en que el Servicio de Sanidad Sanitaria de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona certificó que la recurrente se encontraba de baja médica durante el tiempo en el que se apreció el abandono del destino y que, según informó el alférez comandante, la recurrente se encontraba perfectamente localizada en el domicilio en el que había sido autorizada a residir con motivo de su baja. Procede, en consecuencia, a adicionar dichos datos fácticos a los hechos probados en la sentencia de instancia, como se hará constar en la segunda sentencia, con la repercusión jurídica que se analizará al examinar el siguiente motivo de recurso de infracción de ley. Por lo que finalmente el Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la Guardia Civil y casa la sentencia recurrida. Muy bien, ¿con qué vamos a terminar este programa, Virginia? Con la sentencia 454/2021 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de fecha de 27 de mayo, en la que el Alto Tribunal establece hasta dónde debe producirse la introducción de dedos en la vagina para ser considerada penetración a los efectos de encontrarnos ante un delito de violación y no ante una agresión sexual del artículo 178. Los hechos en cuestión fueron los siguientes. Un día determinado, el acusado abordó a la víctima a la entrada de su casa, la empujó en el interior de la vivienda, le tapó la boca, le realizó tocamientos y le introdujo un dedo en la vagina. Como conclusiones médico-legales efectuadas por los médicos forenses, consta la presencia de lesiones en la zona genital que pudieron haberse producido con las manos del agresor y la presencia de lesiones extragenitales que debieron curar en 7 días. En un primer momento se condenó al acusado a 7 años de prisión como autor de un delito de violación, aunque el TSJ finalmente lo condena a una pena de 3 años de prisión como autor de un delito de agresión sexual del artículo 178 del Código Penal. ¿Y qué nos dice el Tribunal Supremo sobre este tema? Determina en su sentencia que, y la pregunta en estos casos la pone de manifiesto la propia recurrente, a saber, aquí es donde está el quid de la cuestión, hasta dónde debe producirse la introducción para ser considerada penetración. Pues ante el contacto de acceso a la zona interna vaginal, por leve que sea, ya no se puede exigir un acceso total. No se exige por ello en el tipo penal de una penetración absoluta, ni la jurisprudencia exige una penetración total, sino que en el caso de que sea parcial existe agresión sexual del artículo 179 del Código Penal por violación, y no a la vía del artículo 178 del Código Penal. Así,
todo lo que sea un exceso, por leve o breve que sea, de superación de la horizontalidad en la zona sexual femenina supone la existencia de una agresión sexual por violación del artículo 179 del Código Penal y no del artículo 178 del Código Penal, por considerar que hubo penetración, sin poder exigirse que sea un acceso total y absoluto, ya que la violación concurre aunque el acceso sea leve o breve. Y en este caso consta en los hechos probados mantenidos que el acceso existió por la zona declarada probada. Y así debe entenderse por horizontalidad la zona superficial referida al mero tocamiento externo, suponiendo la superación de la barrera de la horizontalidad por leve que sea este acceso, contacto, una penetración. No se puede exigir por ello ni más ni menos sino el acceso suficiente para entender que ya se irrumpe en la zona sexual de la mujer por leve que sea el contacto o acceso. En estos casos ya habría introducción porque en ningún supuesto se ha exigido un acceso total para que exista violación. Por ello, el añadido del TSJ al suprimir de los hechos probados es más valorativo que fáctico y ello trae la voluntad impugnativa de la recurrente. Y así, como señala en su recurso, no se trata más que de un error de apreciación por parte del tribunal, ya que los propios médicos forenses denominaron el lugar de las escoriaciones como introito vaginal, hicieron referencia a la propia vagina como parte genital interna de la mujer y no externa, existiendo por tanto penetración de dicho aparato genital interno, por lo que debió respetarse la calificación penal realizada por la Audiencia Provincial de Zaragoza. En este recurso se cuestiona la conclusividad valorativa del TSJ y ello arrastra su voluntad de impugnar el proceso de valoración que de forma irracional construye la sentencia, entendiendo que la penetración no existió cuando por la descripción forense de la anatomía femenina en donde se ubican las lesiones permanece y pertenece a la esfera ad intra de la zona sexual. En consecuencia, ello determina el regreso a la sentencia de la Audiencia Provincial que le condenó como autor de un delito de violación tipificado en el artículo 179 del Código Penal. Por lo tanto, el Tribunal Supremo estimó el motivo planteado en el recurso interpuesto por la víctima. Muchas gracias, Virginia. Han sido 4 sentencias muy útiles e interesantes. Gracias a ti, Juanma, y a los oyentes. Nos vemos en el siguiente Café Jurídico. Pues nos vamos a ir despidiendo ya por hoy, no sin antes recordar que desde nuestra página web cafejuridico.es podéis acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también es posible seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. Nos escuche desde donde nos escuches, suscríbete. Durante el verano emitimos programa los miércoles a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Estamos de vuelta en solo 7 días, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho, disfruta de las vacaciones y adiós.